Hablar del 4 de febrero para uno tiene muchas connotaciones. Es importante ubicarse. Chávez decía que el 4 de febrero rompía, marcaba la historia en un antes y en un después. Vamos a hablar qué era el antes del 4 de febrero, para tener, sobre todo los más jóvenes que nos escuchan, que nos ven, para que sepan qué había en Venezuela antes del 4 de febrero. Más del 82% de los venezolanos en pobreza. La mayoría de los estudiantes universitarios sin cupo. Nuestros ancianos, solo el 14% tenía pensión, pero además cobraba solo el 20% del salario mínimo. Pensiones, jóvenes que me escuchan, de 6, de 8 y de 12 bolívares. Miren, el 4 de febrero tiene tanta justificación que ese día, porque el 4 de febrero las operaciones militares comenzaron el 3 en la noche. Se movía la brigada blindada de Valencia a Caracas, se movía la brigada paracaidista del estado Aragua a Caracas, y calculábamos que ese desplazamiento al mando de nuestro comandante Chávez duraba 2 horas, y la orden de operaciones Ezequiel Zamora comenzaba a las 12 de la noche en Caracas y en el resto del país. Más tarde que las operaciones militares comenzaban el 3, y ese 3 me correspondió venir a Caracas a hacer unos enlaces entre la brigada paracaidista y las fuerzas insurgentes de Caracas. Hicimos reuniones en Fuerte Tiuna y después vinimos por acá a reunirnos con gente del movimiento civil, con algunos sacerdotes. Estaba allí, recordaré siempre al padre Matías Camuña, luchador de toda una vida, parte de este movimiento cívico, militar, religioso. Y allí, saliendo de la avenida Urdaneta, ese día 3 de febrero de 1992, las ballenas que nosotros conocimos reprimían a nuestros ancianos porque reclamaban su derecho a una pensión justa, que además tenían más de 6 meses que no cobraban en Venezuela. Y de allí salimos convencidos un grupo a decirle al resto de nuestros compañeros que no había vuelta atrás, que era el momento de marcar la historia y que teníamos que seguir adelante, como nos decía Chávez, en búsqueda de los sueños de Bolívar, la libertad, la reivindicación, la felicidad del pueblo de Venezuela. Un 4 de febrero que podemos decir hoy, 27 años después, pero que tiene más de 40 años de lucha, porque hay parte de la historia de nuestro comandante Chávez que ya por los años 75 y 76 soñaba con esta lucha, escribía sobre estos sueños. Nosotros llegamos muy jóvenes, Diosdado, Pedro, Fran Morales, que hoy le decimos el viejo Fran, Campos Apontes, entre otros, Saúl, Adán, tantos. Llegamos muy jóvenes, pero con muchos sueños y con mucho compromiso. Miren, este movimiento que a veces, hoy lo decía en un programa de televisión, que a veces se nos olvida, son 27 años, comenzó llamándose Ejército Bolivariano Revolucionario, EBR, y luego lo llamamos MBR porque fue sumándose gente de otras fuerzas que no eran del ejército, pero además fueron sumándose movimientos civiles, la parte de la iglesia, no la jerarquía eclesiástica, los curas como Matías Camuña, como el padre Joel, como el padre Roberto, como el padre Francisco, parte de esa juventud estudiantil como Saúl Ortega, que era el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, estudiantes además que se sumaron y algunos otros dirigentes políticos que se fueron sumando, e hicimos un movimiento
y lo llamamos Movimiento Bolivariano Revolucionario, y que en el año de 1983 le colocamos 200 por los 200 años del natalicio del Libertador, y de ahí viene el nombre de MBR 200, que luego se convierte en Movimiento Quinta República, que luego se convierte en Partido Socialista Unido de Venezuela. De ahí venimos, de los sueños. No era fácil en aquel momento hacer la tarea, nosotros lo sabemos. Estábamos allá en la Academia Militar de Venezuela, y no es que sea una clase de conspiración, pero nosotros teníamos un movimiento celular. Solo se conocían por células de 6 o 7 personas, que si alguna célula era delatada, solo se delataba a esa célula. No conocían a las demás personas, solo el directorio, los miembros del directorio del movimiento. Y las personas eran captadas por sus capacidades y llevadas al directorio, y el directorio aprobaba y se hacía un trabajo ideológico. Y así llegamos. En la Academia Militar de Venezuela, que era la cuna de ese 4 de febrero y esa revolución, cuántas veces Pedro Carreño y mi persona íbamos al departamento de psicología a revisar en las noches con linternas los expedientes de los cadetes, y aquellos que venían, que habían militado en movimientos de izquierda o venían de liceos como el 23 de enero, de las barriadas populares. Nosotros comenzábamos en un trabajo ideológico y luego lo presentábamos, y logramos allí convencer una muchachada que hoy son los generales de la República, que están absolutamente formados ideológicamente, antiimperialistas, antioligárquicos. 4 de febrero que solo estaba marcado de sueños. Luego que estábamos en las cárceles de la dignidad, hubo una escritora que conversó con nosotros y quedó impresionada de tanta pureza entre nosotros, y logró escribir un libro llamado La Rebelión de los Ángeles. Allí había convicción ideológica, formación, compromiso, lealtad. Pasajes como de pronto a veces uno escucha a Diosdado Cabello encontrarse a su esposa esa noche y conversar con ella y con sus hijos menores, y que su esposa le dijera: vaya a hacer lo que tiene que hacer por defender la patria y rescatar los valores, la moral y la dignidad del pueblo de Venezuela. 4 de febrero era compromiso, es compromiso militante. Miren, jóvenes, salir el 4 de febrero como salimos nosotros en una acción quijotesca. Me correspondió tomar la base aérea de La Carlota con 123 paracaidistas, una base aérea que estaba resguardada por más de 1.200 soldados, y logramos controlarla, resistir, y lo hice por 2 razones fundamentales, Juventud de Venezuela. Una, porque tenía un líder llamado Hugo Chávez Frías, que transmitía de verdad esa lealtad absoluta. Y segundo, jóvenes, porque solo tenía 29 años, y los jóvenes no tienen límite, no tienen barrera, no tienen obstáculos. Juventud revolucionaria, esta revolución bolivariana es de ustedes, muchachos. No dejen que nadie le quite el futuro de esta generación. Hablar del 4 de febrero, que seguramente algún día la historia nos juzgará, la historia revisará, y seguramente, como dijo Fidel, absolutamente convencido, la historia nos absolverá, y lo podemos evaluar. Nosotros llegamos en revolución en 1999, como lo dije antes, con el 14% de los pensionados. Hoy orgullosamente podemos decir
100% de nuestros adultos mayores disfrutan de una pensión digna y justa, con reivindicaciones además. Podemos decir con orgullo, no porque lo dice la Revolución Bolivariana, porque lo dice la ONU, somos el 5º país con mayor matrícula universitaria, somos el 2º país de América Latina con mayor matrícula universitaria, tenemos educación gratuita de primera. Todavía en este país y en esta revolución, gracias a nuestro comandante Chávez, los niños de primaria reciben canaimitas. Somos único país en el mundo donde le entregamos un instrumento de este tipo a los niños de primaria. Y la educación secundaria y la educación superior reciben sus tabletas para tener una educación de primer nivel. Podemos decir orgullosamente, después del 4 de febrero y de 20 años de revolución, que hemos construido 2.600.000 viviendas a pesar de la guerra económica que tienen contra nuestra patria.